Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida del Hyundai Bayon. En este caso es una edición alta, es un acabado style con un motor híbrido 1.0 TGDI. En la descripción os voy a dejar la prueba en carretera y la revisión en profundidad, en donde os explico todos los acabados, equipamientos, precios, os enseño todos los huecos, espacios, maletero. El Bayon es un poquito más pequeño que el Hyundai Kona, es un coche súper cómodo, me ha sorprendido muchísimo en todos los aspectos, tanto dinámicamente como en equipamiento como en confort. Es un coche que parte desde algo más de 15.000 euros con descuentos, unos 18.500 euros sin descuentos. Es un coche de poquito más de 4,1 metros de largo, es más pequeño de lo que aparenta y, como os decía, en este acabado style lo tenemos prácticamente todo. Pero de serie, en un acabado, en el segundo acabado, en el tercer acabado, ya viene muy bien equipado. Los asientos son súper cómodos. La puerta tiene acabados de cuero, elevablunas eléctricos, espejos eléctricos. El equipo de sonido suena muy bien. Dependiendo del acabado, tenemos arranque sin llave. Si veis que pitas porque no tengo el cinturón puesto, es algo que no me convence mucho Hyundai, ¿no? Que si no te pones el cinturón, al principio pita constantemente durante unos segundos. Y como os decía, en el acabado alto tenemos control de velocidad adaptativo, mantenimiento en líneas, Android Auto y Apple CarPlay, navegación. La pantalla es una pantalla súper buena, súper cómoda, va bastante bien, pelín lenta, pero prácticamente nada. El cuadro lo hay de dos formas diferentes, dependiendo del acabado. En el primer acabado tendría una pantalla pequeñita en el centro y sería analógico. En los siguientes sería digital, volante con llamadas, mantenimiento en líneas, control de distancia con el delantero, sistema multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. La verdad es que es muy cómodo. Climatizador, carga inalámbrica con los dos USBs, carga de 12 voltios. En este caso, cambio automático de 7 velocidades, un cambio bastante bueno, doble portabebidas, y en los dos acabados iniciales no, pero en los siguientes ya nos trae reposabrazos. Lo voy a encender un momento. Hay dos motores diferentes, está el 1.2 y está el 1.0. El 1.0 es tricilíndrico, lo hay de 100 o 120 caballos y lo hay sin microhibridado y con 120 caballos. Lo hay con varias formas diferentes. Como en todos los tricilíndricos, suena un poquito, vibra un poquito, pero es más suave que a lo mejor un i20. Lo noto un poquito más suave, lo noto que filtra un poquito mejor que a lo mejor un i20. Es similar a un i30, pero un poco más alto y un poco más blando. Capacidad bastante buena en el interior, buena regulación, y recalco los asientos porque son unos asientos súper cómodos. La parte trasera, cristales oscurecidos. La puerta es bastante grande para estar hablando de esos 4,1 metros de largo, porque hay coches en los que, a pesar de medir 4,1 metros de largo, no son nada cómodos, y en este tenemos un buen ángulo de apertura y un buen tamaño de puerta. Las butacas traseras son muy buenas. En cuanto a espacio, fijaros en el tamaño y en el alto. Entonces es un coche súper útil, muy bueno para a lo mejor tener un par de niños, queréis un coche así un poquito cómodo para ciudad, para poder maniobrarlo bien. Se maniobra muy bien, tiene buena dirección, un tacto súper cómodo de volante. Maletero muy amplio, con doble fondo. En la revisión en profundidad os enseño el hueco del doble fondo, con los asientos abatidos y todo, pero en general es un maletero bastante bueno. A ver, es cierto que ciertas cosillas, pues tiene mucho plástico duro, tiene, por ejemplo, la iluminación halógena del maletero, tiene algunos detalles, ¿no? Pero para estar hablando de eso, de un Hyundai medio bajo de precio, pues bueno, ya sabemos cómo están los precios a día de hoy, pero bueno, para estar hablando del mercado no está nada mal. En cuanto a colores y llantas solo hay tres formas, dependen del acabado, y en colores o son bitono, como es en este caso, o son todo el coche completo. Va a depender un poquito del acabado. La verdad es que este color no lo había visto nunca, os soy sincero, y me parece un color muy bonito. Creo que le queda bastante bien, un color un poco fresco. No sé, en general me ha gustado mucho el Hyundai Bayon. ¿Qué os parece? ¿Os gusta más que el Kona? A mí es cierto que la delantera, bueno,
Tiene sus cosillas, ¿no? Pero en general me ha sorprendido bastante.